Buenas noches, querido tutor. Nosotros somos del equipo número 4, conformados por Jennifer Arroba, Roselyn Carminiani, mi persona Flor Llanos, Lizeth Zambrano y Nanio Yungara. En este momento nosotros vamos a presentarle a usted nuestro manual de actividades para la asignatura de Educación Cultural y Artística. Va a iniciar nuestra compañera Nani Oyungar. Buenas noches, doctor y compañeros. Me presento, mi nombre es Naño Yungara. Voy a presentar las tres actividades. Actividades adaptadas a diferentes niveles educativos, utilizando como tema central manifestaciones culturales. Como título de la actividad tenemos creaciones artísticas de la sociedad. Como subnivel tenemos lo que es básica elemental, cuarto año de educación general básica. Como destreza tenemos responsabilizarse de la transformación progresiva de algunos espacios del centro educativo, incorporando las producciones que se elaboren a lo largo del curso. Como objetivo de la actividad tenemos crear productos artísticos que expresan visiones propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte. Como explicación de metodología tenemos, los niños observan las diferentes manifestaciones culturales propias de la región mediante videos e imágenes. Luego crean dibujos en la cual se identifican de ser parte de la cultura milenaria. Como recursos tenemos videos, televisión en focus, crayones, hojas de cartulina A4. Como instrumento de evaluación tenemos lo que es lista de cotejo, rúbrica de calificación. Las actividades adaptadas a diferentes niveles educativos utilizando como tema central manifestaciones culturales. Como título de la segunda actividad tenemos festividad de bailes de y como subnivel tenemos básica, media, quinto. Como destrezas tenemos vivenciar, reconocer, valorar y respetar las manifestaciones expresivo, comunicativas propias de las otras regiones, para comprender los aportes a la riqueza cultural. Como objetivo de la actividad tenemos estimular el pensamiento lingüístico, oral y artístico en los estudiantes mediante estimulando la atención y la memoria que parte de una sesión de hechos para reconocer los elementos generales y continuos con elementos particulares. Eh, Como recursos tenemos, como explicación metodológica tenemos los estudiantes investigan las realitas populares de las manifestaciones culturales y luego crean a través de sus inspiraciones las retahílas en grupo. Unos realizan juegos, canciones, adivinanzas. Una vez terminada, exponen las actividades concluidas mediante narrativas y juegos. Se recomienda utilizar papel, cartulina A4, lápices de colores, marcadores, entre otros. Como recursos tenemos lo que es folletos, afiches, almanaques, portafolio, papel y lápiz. Como instrumento tenemos lo que es la evaluación, rúbrica de calificación, lista de cotejos, actividades adaptadas a diferentes niveles educativos, utilizando como tema central manifestaciones culturales. Como título de la tercera actividad es dimensión cultural y afectiva emocional. Como subnivel tenemos básica superior noveno. Como destreza tenemos elaborar una línea de tiempo con piezas músicas más significativas en cada una de las etapas vitales del individuo y comparar con las de otros compañeros y compañeras para encontrar similitudes y diferencias. Como indicadores para la evaluación de criterios tenemos eh, en-
Indaga sobre artistas, obras y manifestaciones culturales, analizando algunos de los factores históricos o sociales que los rodean, organiza y presenta la información usando diferentes formatos. Como objetivo de la actividad es respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible propios y de otros pueblos como el resultado de la participación, el proceso de investigación, observación y análisis de sus características y así contribuir a su conservación y a renovación. Como explicación metodológica tenemos los estudiantes profundizan las dimensiones culturales de las manifestaciones culturales y sus significados y luego analizan e interpretan las diferencias y caracterizan a través de un cuarto comparativo. Como recursos tenemos lo que es libros, músicas, cuadernos, esferos, parlantes, entre otros. Como instrumento de evaluación tenemos lo que es cuestionario, organizadores y gráficos, actividades adaptadas a diferentes niveles educativos, utilizando como tema central manifestaciones culturales, como título de la actividad, creatividad de generar nuevas ideas. Como subnivel bachillerato, quinto de bachillerato. Como destreza tenemos lo que es planificar de forma razonada los procesos propios de creación o interpretación artística, considerando las necesidades de expresión y comunicación y elaboración un guión con los pasos a seguir y los recursos necesarios. Como objetivo de la actividad tenemos crear productos artísticas que expresan visiones propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte. Como explicación metodológica tenemos los estudiantes investigan a fondo las manifestaciones culturales y sus impactos en el contexto contemporáneo y luego crean una obra artística como fotografía, video, estructura, instalación. Se les anima a utilizar tecnologías eh, digitales y explorar diferentes formatos y medios a su alcance. Fuentes de Google, libros, videos, cámara, celular, y entre otros. Como instrumento de evaluación tenemos lo que es lista de cotejo y rúbrica de calificaciones. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, la saluda Rosalind Carmini. En este caso se ha elegido como nivel segundo de bachillerato, este bloque curricular Identidad Personal Colectiva a través del arte. Obviamente se lo va a desarrollar en una hora académica que viene a ser aproximadamente 40 minutos por actividad. Son tres actividades. La primera es Raíces de Identidad, que es una autorretrato simbólico cuyo objetivo es explorar y comunicar elementos que integran la propia identidad cultural mediante un dibujo simbiótico. Los indicadores para esto serán que representa gráficamente elementos personales y culturales con intención simbiótica, relaciona elementos de entorno sociocultural con su identidad personal y un criterio de evaluación curricular, o sea, planifica y desarrolla procesos de creación artísticos desde su vivencia, saberes y entorno sociocultural. La metodología pues va a ser un aprendizaje creativo, interdisciplinario y también de crítica y reflexión como tal. Claro, sube. Ya, los recursos a utilizar va a ser cartulina, puede ser opalina o cartulina normal. La opalina es un poquito más gruesa por si acaso. Lápices de colores, marcadores, un espejo y ejemplares visuales de autorretrato simbiótico. En este caso puede ser el más conocido que es Frida Kahlo o también expresiones culturales existentes. El desarrollo de la actividad, pues el inicio será aproximadamente 10 minutos, que va a ser la observación de retratos simbióticos y diálogos sobre la identidad cultural. El desarrollo, un tiempo de 25 minutos, que va a ser en el cual se va a desarrollar el dibujo como tal, ¿no? Que integre los elementos personales y, por supuesto, culturales. Y como cierre va a ser un tiempo de 5 minutos en donde se va a socializar y reflexionar los símbolos usados en el dibujo y una rúbrica de evaluación, ¿no? De criterio, excelente, satisfactorio o necesita apoyo, ¿no? En el cual va a ser intencionalidad simbiótica, creativa expresión visual, eh, relación con el entorno cultural y por último participación y reflexión, ¿no? La actividad 2 es crítica visual, dibujo, reflexión social, también se lo va a desarrollar en
otra obra académica, cuyo objetivo es representar de forma simbólica una problemática social o cultural del entorno. Los indicadores para este logro que va a hacer que ellos logren identificar los problemas del contexto local y los representa simbólicamente. Sí que utilizan metáforas visuales para expresar crítica social o cultural, y el criterio de evaluación curricular va a ser es que genere y expresa ideas sobre manifestaciones culturales y sociales. La metodología va a ser un método de proyecto y crítica de reflexión. Los recursos a utilizar va a ser cartulina, material de opalina puede ser opcional, o cartulina normal. La opalina se la recomiendo porque es un poquito más gruesa y facilita lo del dibujo y pintura. Ok, los lápices, marcadores y por supuesto también imágenes de problemáticas sociales y caricaturas críticas ecuatorianas. El desarrollo va a ser el inicio con sí mismos 10 minutos, en el cual se va a discutir y se va a realizar una discusión guiada sobre problemas sociales en el entorno. En el desarrollo va a ser una creación de una obra crítica sobre una problemática social con símbolos, y en el cierre va a ser la exposición y reflexión del mensaje detrás del dibujo. Y bueno, en cambio la rúbrica de evaluación va a tener un síntesis del problema, un uso del símbolo visual, una creatividad y participación, argumentación. Y ya, en la tercera actividad tenemos conexión cultural, también va a ser un dibujo, pero va a ser colaborativo e integrador, que va a representar la convivencia de diferentes expresiones culturales dentro de un entorno común. El indicador de este logro es integrará símbolos culturales diversos en una misma obra, de que va a colaborar en la creación de una propuesta artística colectiva con sentido de unidad, y el criterio de evaluación curricular es investiga y expresa puntos de vista sobre manifestaciones culturales y su convivencia. La metodología a utilizar, en cambio, en esta actividad va a ser interdisciplinaria, con trabajo colaborativo. También se va a mezclar tecnologías y medios digitales, pero en caso de que se logra digitalizar el mural, entonces la tecnología en medios digitales es opcional. Recursos: papel bond grande, lápices y marcadores, por supuesto, y además de revistas o imágenes culturales, y si es posible en acceso a internet en caso de que la unidad educativa lo cuente. Si no, se trabajará con revistas o imágenes culturales, también con periódico, y el inicio va a ser la revisión de manifestaciones culturales del país, como danza, música, vestimenta y fiestas. Los grupos van a crear un mural que combine al menos 3 expresiones culturales, y el cierre va a ser presentación cultural, de la presentación del mural y la reflexión sobre el valor de la diversidad. En esta rúbrica de evaluación es que logren integrar la cultura, el trabajo colaborativo, la estética, presentación y la reflexión y la explicación. A continuación, mi compañera. Bien, mi nombre es Flor Marisela Llanos. Yo he diseñado 3 actividades. La primera es el collage de mi historia. El tema es sobre identidad personal. El tipo de arte son artes visuales. Para el séptimo de educación básica, que es el subnivel medio. En este caso, el objetivo de esta actividad es representar momentos significativos de la vida personal mediante un collage colectivo que integre elementos gráficos, textuales y fotográficos, atendiendo la destreza con criterio de desempeño, que es la SA 3.1.2, que sale del bloque curricular número 1, que es el yo y la identidad, con el indicador de evaluación, el IECA 3.11, que habla sobre el explorar, describir y representar la propia imagen y momentos relevantes de su historia personal mediante medios gráficos, fotográficos y verbales. En este caso, los recursos a utilizar serán cartulinas, revistas, tijeras, pegamento, marcadores, fotografías personales, por ejemplo, papel craft para el mural base y música instrumental para crear un ambiente creativo, para promover un ambiente creativo. En este caso, lo que los estudiantes deben hacer es que nosotros como docentes debemos motivar con preguntas sobre hitos personales. Por ejemplo, también hay la parte de la creación individual, donde los estudiantes van a recortar imágenes o textos de las revistas y dibujar símbolos que representen 3 momentos claves de su vida, incluyendo una frase descriptiva. Como tercer paso tendremos el montaje colectivo, ya que van a hacerlo en grupos de 4 para construir sus collages y pegarlos en el mural, agregando conexiones visuales, por ejemplo, como líneas, flechas entre historias que podrían ser similares. Finalmente, cada grupo va a explicar cómo
cómo el mural refleja identidades individuales y colectivas. La metodología que se va a utilizar aquí es el aprendizaje cooperativo, que es aquel que se hace en equipo para integrar ideas y construir de una forma grupal. La rúbrica que se va a utilizar para evaluar esta actividad tiene los criterios de representación e identidad, siendo que será excelente si incluye 3 o más elementos simbólicos originales con clara conexión emocional. También tenemos el criterio de integración grupal, representación y creatividad. En el caso de la actividad número 2, poesía en escena, el tema es la empatía y la alteridad y el tipo de arte es las artes escénicas, hablando de teatro físico. El subnivel superior para el grado noveno de educación básica. En este caso, el objetivo es representar teatralmente conflictos de alteridad en poemas latinoamericanos aplicando técnicas de expresión corporal y vocal. Este atiende a la destreza con criterio de desempeño con el código ECA 4.2.2.2. Que sale del bloque curricular número 2, se titula El encuentro con otros, la alteridad, y el indicador de evaluación ISA 4.4.1 aplica técnicas y convenciones básicas teatrales y representaciones inspiradas en poemas. En este caso, los recursos que se van a utilizar son, por ejemplo, poemas con diálogos como ejemplo, Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz a Julia Burgos. Es un ejemplo. Y otro recurso es espacio despejado. Necesitamos un espacio despejado, elementos de utilería sencillos como pañuelos y sillas, por ejemplo, y obviamente un sistema de sonido para ambientar con música. En este caso se desarrollará esta actividad en 3 puntos importantes. El primero será el análisis literario, que lo harán equipos de 5. Se les asignará un poema y ellos deben identificar personajes, conflicto central y emociones claves. En el punto 2 darán una dramatización, es decir, que van a transformar el poema en una escena breve, usando técnicas teatrales como niveles corporales, alto, medio, bajo, tonos vocales, gestos simbólicos, etc. También los elementos de alteridad que representan, por ejemplo, los choques culturales, de género o de generaciones presentes en el texto. El último punto será el ensayo y la presentación, ya que cada grupo presentará su obra en un máximo de 5 minutos y el público será quien deba identificar el conflicto de alteridad representado. En este caso se utilizó como metodología la ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar un producto artístico complejo mediante fases de investigación, creación y evaluación. Para la rúbrica de evaluación se tienen criterios como la expresión corporal o vocal, y vocal, profundidad temática y el trabajo en equipo. Y finalmente la actividad 3, Museo Crítico Virtual, que tiene como tema el arte y el contexto sociohistórico. Se utiliza en este caso el tipo de arte crítica más las nuevas tecnologías para el subnivel bachillerato, el segundo de BGU. El objetivo es analizar obras de distintas épocas y culturas, vinculándolas con movimientos estéticos y contextos históricos usando herramientas digitales. Este objetivo atiende a la destreza ESA 5.3.5, la cual pertenece al bloque curricular número 3, que se titula El entorno, espacio, tiempo y objetos. El indicador de evaluación en este caso nos dice reconoce y describe elementos, técnicas de ideas de producciones artísticas asociándolas con épocas y culturas. En este caso se utilizan ya sean tablets o computadoras, accesos a museos virtuales por medio de, por ejemplo, Google Arts and Culture, una plantilla digital para analizar que puede ser hecha en Google Docs y una rúbrica de coevaluación. En este caso, la explicación se divide y desarrollo se divide en 3 puntos que son, primero, la investigación guiada, que puede ser en parejas para quienes seleccionarán una obra de cada periodo. Por ejemplo, el Renacimiento, de las vanguardias y del arte contemporáneo. Un ejemplo del Renacimiento puede ser la creación de Adán, que es de Miguel Ángel. De las vanguardias puede ser como ejemplo la persistencia de la memoria de Dalí, y arte contemporáneo y latinoamericano puede ser el abrazo de Tilsa Suchilla.
El segundo punto será el análisis crítico, que es que deben completar una ficha digital con lenguaje técnico, contexto y opinión argumentada. Y finalmente deberán compartir fichas en Padlet, lo cual constituirá esta galería virtual. Cada pareja comentará un trabajo ajeno y así destacarán los aportes válidos. La metodología que te utiliza en este actividad es la crítica y reflexión, que es el análisis argumentado con enfoque interdisciplinario. Por ejemplo, en este caso tenemos arte, historia y sociedad, más la tecnología y los medios digitales. Para esto, la rúbrica de evaluación tiene los siguientes criterios, que son análisis técnico contextual, argumentación crítica y el uso de recursos digitales. Las siguientes actividades serán explicadas por mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Lisette Zambrano y a continuación voy a presentar las tres actividades. Como primera actividad tenemos Explorando el mundo teatral. El tipo de arte es el teatro. El objetivo de la actividad tenemos identificar y valorar las diferentes profesiones vinculadas con el teatro. Como destrezas tenemos comprensión y análisis de la información, trabajo colaborativo, expresión oral y síntesis de las ideas. Como recursos vamos a utilizar fichas informativas impresas, cartulinas, marcadores, dispositivos para proyectar las imágenes y los videos. Dentro del desarrollo tenemos breve introducción sobre el teatro escénico, que se proyectan las imágenes del desarrollo teatral. Se dividen en grupos de estudiantes de 5 colaboradores por grupo. Cada grupo recibe una ficha sobre cada profesión teatral, un rule, un Google, un player. Como cierre tenemos cada grupo presenta su trabajo y el docente complementa con la información de la clave. Como segunda actividad tenemos casting creativo. El objetivo de esta actividad es desarrollar las habilidades de expresión oral corporativa de la representación mediante un personaje ficticio en una audiencia disimulada. Como destrezas tenemos expresión corporal vocal, desarrollo de la actividad, seguridad de la comunicación. El nivel de nuestras actividades son para estudiantes del bachillerato. Como recurso tenemos guiones breves o tarjetas con roles preparados por la docente previamente. Vamos a utilizar sillas, utilería simples como gorros, bufandas, lentes, iconómetro. Como explicación y desarrollo de nuestras actividades tenemos una breve explicación sobre qué es el casting, cuál es la importancia de los actores de las artes escénicas. Se entregan personajes a cada estudiante o cada pareja. Tienen un tiempo de duración de 5 minutos para preparar la mini actuación en 1 minuto. La retroalimentación es grupal. El docente destaca el trabajo de expresión de los participantes y se menciona cómo vaya evaluando cada casting real. Como tercera actividad tenemos entrevista a un artista. El objetivo de nuestra actividad es disimular una entrevista para cada profesión del teatro, desarrollando las habilidades de la investigación de la expresión oral y la argumentación. Como la destreza tenemos producción de textos orales, trabajo en equipo, argumentación y reflexión crítica. Como destrezas de nuestras actividades tenemos producción de los textos orales, trabajo en equipo, argumentación y reflexión crítica. Los recursos que vamos a utilizar son hojas con una base de preguntas, dispositivos móviles, proyector, sillas, mesas, hojas y lápiz de colores. Como explicación y desarrollo de nuestra actividad se explica la dinámica en una entrevista profesional. Los estudiantes trabajan en parejas. Uno interpreta cada profesión y el otro la dibuja. Tenemos los participantes, el actor, director, el escenógrafo y entre otro periodista. Preparan brevemente una entrevista para presentar el grupo. Como cierre y parte final tenemos los comentarios de cada grupo aprendido de cada profesión. El docente aclara las dudas y aporta datos reales dentro del campo teatral. Como bloque curricular tenemos el arte como profesión y medio de su vida. En este bloque tenemos que el arte es una disciplina de potencial profesional productivo del siguiente del desarrollo. A continuación la compañera. Buenas noches, les saluda Jennifer Arroba y les voy a hablar sobre mis tres actividades.
En la primera actividad tenemos murales de identidad, con una descripción que los estudiantes trabajarán en grupo para crear un mural que represente su identidad y la de su comunidad. Tenemos en los pasos, tenemos la investigación. Cada grupo debe discutir y reflexionar sobre qué aspectos de su identidad quieren representar, culturas, tradiciones, valores, etc. Tenemos el diseño. Los estudiantes deben diseñar el mural en papel, eligiendo colores, símbolos y palabras que consideren importantes. Dentro de la creación del mural, tenemos usando materiales como pintura, los recursos, materiales reciclados o incluso elementos naturales. Los grupos crean su mural en una pared asignada o en un lienzo grande. Esto para los chicos de octavo año. Tenemos como objetivo fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, profundizar en la comprensión de la identidad personal y colectiva, desarrollar habilidades artísticas y recreativas. Dentro de la actividad 2, tenemos como descripción, los estudiantes crearán cápsulas de tiempo artísticas que representen su identidad actual y sus aspiraciones para el futuro. En el paso 1 tenemos la reflexión personal. Cada estudiante debe escribir sobre su identidad actual, quién soy, qué me gusta, cuáles son mis sueños. Dentro de la creación artística, utilizarán materiales como cartón, pintura, collage o cualquier otro recurso artístico. Cada estudiante diseña su cápsula de tiempo que incluye objetos simbólicos o representaciones gráficas de su identidad. Dentro del grupo harán intercambio donde ellos explicarán el significado de sus elementos. Sellado y entrega, finalmente se sellan las cápsulas para abiertas en el futuro. Puede ser al final del año escolar o un evento especial. En estos activos busca fomentar la autoexpresión y la reflexión personal. También promover la empatía y el entendimiento entre compañeros de compartir historias de sus personales. En la tercera actividad tenemos teatro de sombras, historia de nosotros. Aquí los chicos crearán grupos y presentarán una obra corta de teatro de forma donde exploren aspectos de su identidad, experiencias compartidas o sueños colectivos. Tenemos lluvia de ideas temáticas, guión boceto, creación de marionetas, siluetas, montaje del escenario, ensayo y presentación. Dentro de esta actividad tenemos como objetivo fomentar la interpretación. Los estudiantes deben dar vida a sus ideas a través de la manipulación de siluetas y narración. Tenemos promover la creación colectiva. El guión, la silueta y la presentación son el resultado del trabajo en equipo. Explorar la identidad permite a los estudiantes representar metafóricamente quiénes son o qué desean proyectar. Dice, aquí tenemos, en cada actividad tenemos los recursos, papel grande, tipo bond, portafolio o cartulina. Para los bocetos grupales, lápices, marcadores, crayones, carboncillo. Para el mural tenemos lienzos grandes. Puede ser asignada, un espacio, paneles de cartón. Tenemos pinturas acrílicas, pinceles, brochas, rodillos. Para el collage tenemos revistas, telas, lana, hilo, materiales reciclados como tapones, trozos de plástica, etcétera, pegamento. En las herramientas tenemos cinta de pintor, recipiente, trapos, delantales y paleta. También tenemos las destrezas de cada actividad. En este bloque de fortalecimiento de la identidad cultural, tenemos que ellos van a desarrollar la creatividad de la innovación, el trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento crítico y reflexivo. Aquí tenemos en el cuadro, tenemos los criterios de evaluación, diversidad de recursos, tenemos diseño atractivo, metodología activa, amplia variedad de recursos utilizados efectivamente, buena variedad de recursos, pero falta algunos importantes, recursos limitados o no variados, sin variedad en los recursos utilizados. En el diseño atractivo
tenemos estimulante y visualmente. En la metodología activa tenemos actividad muy interactiva y motivadora para los estudiantes. Evaluación del aprendizaje, criterios claros. Hasta ahí, muchas gracias. Bien, ese ha sido el trabajo sobre el manual de actividades para la asignatura de ECA del equipo 4. Le agradecemos mucho su atención.